Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da muchísimo gusto en nombre del presidente y las magistradas y magistrados del magistrado presidente y las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la directora de la Escuela Judicial Electoral, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy continuamos con el ejercicio del Seminario de Periodismo y Elecciones y tenemos un panel de lujo de especialistas que se encargan precisamente de analizar día con día y analizar cada uno de los aspectos más importantes del desarrollo de los procesos electorales, de los desarrollos de los procesos de participación política y en especial en este momento en el cual pues nos encontramos transcurriendo la etapa más importante de las elecciones más grandes de la historia, por lo menos en un siglo y medio en nuestro país. Dentro de este programa tenemos lo que es el tema del periodismo en tiempo de elecciones. Ustedes recordarán de que el día de ayer se hizo un cuestionamiento en una participación hacia un nuevo modelo de comunicación política en México y el día de mañana pues se va a continuar también con la libertad de expresión en medios de comunicación el día 4 de marzo. Para tal efecto, les damos la más cordial bienvenida a la periodista Nayeli Cortés Cano, que nos hace favor de acompañarnos, y también el periodista Fernando Dura Camargo, quien también nos hace favor de acompañarnos, y de quienes me voy a permitir en unos momentos más leer su interesante síntesis curricular. Para tal efecto, les quisiera comentar que el ejercicio se va a dividir en 3 secciones. Van a contar los panelistas, la panelista y el panelista con 20 minutos para el efecto de que hagan su intervención. Posteriormente se va a abrir espacio para preguntas y respuestas y al finalizar se va a cerrar con una intervención adicional de 10 minutos cada quien para el efecto de que manifiesten y comenten sus reflexiones. Para tal efecto me voy a permitir comentar en primer término la semblanza curricular de Nayeli Cortés Cano. Ella pues es una persona que ya tiene más de 21 años de experiencia en este quehacer y también pues sabe perfectamente en términos periodísticos cuáles son las actividades y cuáles son los temas que envuelven el desarrollo de un proceso electoral. Nayeli Cano, como comentaba, es periodista con 21 años de experiencia en el ámbito político electoral. Estudió la licenciatura en Comunicación y Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Aragón. Obtuvo la medalla Gavino Barrera al mérito universitario. Ha laborado en medios impresos como Milenio Diario y Milenio Revista, El Financiero, El Centro, en la revista Quién, así como en El Universal, donde además fue editora de la sección Metrópoli. En medios electrónicos ha colaborado en W Radio, en Imagen Televisión con Ciro Gómez Leiva y en el noticiario de Héctor Jiménez Landín para El Financiero Bloomberg, donde encabeza el segmento Las Cañerías de la Política. Su especialización electoral comenzó en el año 2009 con la entrada en vigor de la reforma electoral de aquel año. Desde entonces ha dado seguimiento a los procesos electorales federales, documentando dificultades en la implementación de los cambios legales y peculiaridades en el ejercicio del gasto de la autoridad electoral. Actualmente se desempeña como reportera del Heraldo de México en todas sus plataformas. Mi querida Nayeli, bienvenida a casa. Por su parte, mi apreciado Fernando Dworak Camargo, él es analista y consultor político, licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestro en estudios legislativos por la Universidad de Hull en Reino Unido. Entre sus libros se encuentra El legislador a examen, El debate sobre la reelección legislativa en México, del Fondo de Cultura Económica 2003, del cual es coordinador y coautor, así como Caminando hacia el futuro, la experiencia de la movilidad en la Ciudad de México, coescrito con Laura Ballesteros en el año 2016. Es coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en el ITAM y colabora además en los portales Indicador Político y La Lista, así como en la primera emisión con Luis Cárdenas por MBS. Tiene el podcast Realpolitik 101
que escucha en las principales plataformas y es profesor además de la asignatura en el ITAM, y también ha impartido cátedra en diversas instituciones académicas del país, y tiene una página electrónica para que vayan apuntándola, por favor, que es fernandoduorak.com. Bienvenido, apreciado Fernando, a tu casa también. Bien, sin mayor preámbulo, pues le cedemos el uso de la palabra a Nayeli Cortés Cano para que en 20 minutos nos haga favor. Sé que es un tiempo muy corto para exponer toda la gran experiencia con la cual cuentas, mi estimada Nayeli, pero adelante, por favor, 20 minutos. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. Antes de comenzar, solo quiero precisar lo que siempre preciso antes de intervenir en algún foro en el que hacen favor de invitarme. Mi posición no representa la línea editorial del Heraldo Media Group, que es el medio para el que trabajo. Y pues bueno, hecha esta aclaración, pues ahora sí entramos en materia, periodismo y elecciones. Supongo que varios de ustedes han oído al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reiteradamente decir que es necesaria la pedagogía para entender correctamente los procesos electorales. Lo cierto es que el INE no ha hecho ningún esfuerzo real por implementar esta pedagogía y clarificar lo que representan cada una de las etapas de los procesos electorales. Con todo respeto, el tribunal tampoco, aunque sí hay esfuerzos muy puntuales que más adelante mencionaré, y en un ejercicio de autocrítica, pues los medios de comunicación también debemos reconocer que no hemos hecho nuestra parte. ¿Por qué es importante que los medios de comunicación cumplamos con este papel de explicar correctamente los procesos electorales? Pues porque no es un ejercicio de buena voluntad, es una obligación constitucional. Recordemos que el artículo 6 de la Carta Magna contempla pues el derecho de los ciudadanos a acceder a información plural y oportuna, y los medios de comunicación pues somos solo uno de los vehículos para que los ciudadanos tengan acceso a este tipo de información, a cumplir este derecho, información clara y oportuna. Adicionalmente, el papel de la prensa se vuelve, clarificando los procesos electorales, se vuelve clave en un momento donde estamos viviendo la llamada infodemia o las fake news. Esta función de entender los procesos electorales nos ayuda a combatir este fenómeno propio del siglo XXI, deliberado o no, porque también es cierto que la desinformación, la falta de conocimiento sobre temas electorales, pues nos lleva a propiciar notas falsas. Y pongo un ejemplo reciente. Hace poco, la Sala Superior del Tribunal Electoral emitió una resolución revocando las medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral había aplicado al presidente de la República y al resto de los servidores servidores públicos, que les impedía hablar de elecciones, incluso en ejercicios periodísticos como las conferencias. Los medios, particularmente los electrónicos, hablaron de que era una cosa juzgada y que ya todos los servidores públicos pues tenían manga ancha para hablar de elecciones sin restricción alguna, incluso pues aunque la Constitución no lo permitía propiamente. Sin embargo, se trató solo de la revocación de una medida cautelar, es decir, aún falta que se resuelva el fondo del asunto, es decir, que se determine si esto será posible. Sin embargo, en los medios de comunicación no se leyó correctamente. Puedo decir que no fue con un tema de dolo, es un tema de desinformación, y de ahí reitero la importancia de que los comunicadores que nos dedicamos a dar seguimiento a las elecciones tengamos muy claro toda la ruta que se sigue en torno a las etapas del proceso electoral, pues para que los ciudadanos tengan acceso a información veraz. ¿Qué elemento complica más la tarea de informar sobre elecciones? Pues tenemos, además de una normatividad electoral que rige el Sistema Nacional de Elecciones, pues bastante compleja, una de las más complejas del mundo, me atrevería a decir. También es cierto que la materia electoral es cambiante. Aquí no basta concentrarnos en la Constitución o en las leyes que versen sobre la materia. A través de lineamientos, de criterios, de jurisprudencia, esta materia va cambiando. Y pongo ejemplos muy puntuales. Originalmente, durante las precampañas, los precandidatos únicos no podían hacer proselitismo en esta época. A partir del 2018, por criterios emitidos por la Sala Superior, ya fue posible que estos precandidatos
únicos hicieran proselitismo solo entre los militantes de su partido político, siempre y cuando no llamaran al voto a la población en general. Otro caso es reciente, el tema de la violencia política de género, una reforma recientemente aprobada y cuya implementación pues veremos en este proceso electoral. La reforma original precisa que toda persona condenada con sentencia firme en materia de violencia política de género pues no puede ser candidato. Sin embargo, a través de una resolución del Tribunal Electoral, también de la Sala Superior, pues el tribunal precisó que no es a rajatabla, que tiene que para tener una prohibición expresa para ser candidato con una no ser candidato con una sentencia firme en materia de violencia política de género, pues la sentencia debe decirlo específicamente. Este es otro de los cambios que se han dado y pues que si nos fuéramos solo con lo que dice la ley, las reformas aprobadas, pues no estaríamos actualizados en la materia electoral. Por eso de ahí la importancia de siempre dar seguimiento a todos los lineamientos que emite el INE, en muchos casos para suplir lagunas jurídicas, temas que los diputados y los senadores no lograron aprobar, y pues también para complementar y sobre todo temas relacionados con las sentencias del Tribunal Electoral, pues que es en última instancia la que define finalmente los criterios que se aplican en materia electoral. Bueno, en este caso también quisiera comentarles que, hay cosas que ya se han hecho por parte del tribunal, como les decía originalmente, en un intento de clarificar la información a las que se tiene acceso. Y hago hincapié en el tribunal porque en el caso del INE tenemos acceso a un mayor número de personas, son 11 consejeros, tenemos acceso a asesores. En el tribunal, por su misma naturaleza, su naturaleza jurisdiccional, es mucho más complicado acceder a las personas, incluso el lenguaje que se emplea al emitir las sentencias es hasta críptico. Y pese a ello sí ha habido esfuerzos por clarificar estas sentencias. Y pongo dos. El primero, estos flujogramas que algunos magistrados difunden para acompañar las sentencias y que permiten entender el alcance de las resoluciones que están tomando. También en el caso de la Sala Regional Especializada ha comenzado a emitir videos cortos explicando también sentencias del Tribunal Electoral, dos esfuerzos que creo que han sido muy importantes para clarificar y entender las decisiones del tribunal, de las autoridades electorales, y pues tener nosotros como periodistas herramientas suficientes para poder explicar correctamente, entregar a los ciudadanos información clara y precisa. ¿Qué es lo que falta desde mi punto de vista para pues que el tribunal en este caso nos dote a los periodistas de mayores elementos para fungir como un mejor vehículo para que la sociedad logre cumplir este derecho constitucional a la información plural y oportuna? Y pongo algunos ejemplos. Creo que una demanda importante que hemos tenido los periodistas, al menos desde que María del Carmen Alanís presidió la Sala Superior, es el acceso a secretarios de estudio y cuenta que puedan explicarnos las resoluciones del tribunal de forma, digamos que en tiempo real. Hay veces que por los horarios de emisión de las notas en medios electrónicos o de cierre de los periódicos, resulta muy complicado procesar una nota cuando las resoluciones del tribunal no son completas. Habitualmente la frase que más nos asusta es para los efectos precisados en la ejecutoria, y nosotros no tenemos el contenido del proyecto porque legalmente no nos los pueden circular antes. Entonces, creo que esta sería una herramienta muy importante con la que podríamos contar los periodistas en afán de ser lo más claros y precisos al traducir, al entregar la información a los ciudadanos relacionada con las sentencias del tribunal, cuya importancia, repito, pues es trascendental porque es la última instancia. Lo que dice la Sala Superior es lo que se aplica, es una decisión inatacable. ¿Qué otras cosas serían necesarias para mejorar esta información, estos elementos que nos dan a los periodistas para explicar a los ciudadanos las elecciones? Algunas cosas que creo que serían importantes es generar un buscador de sentencias más amigable, tal vez crear
capítulos o agrupara las sentencias por grandes temas: violencia política de género, libertad de expresión, partidos políticos, fiscalización, por dar 4 ejemplos temáticos de agrupación de las sentencias. Creo que también sería importante publicar extractos de esas sentencias con lenguajes amigables, los alcances, a lo mejor suele ocurrirle a los abogados que hay muchas cosas con las que ellos están familiarizados, en este caso los magistrados, y suelen pensarse que no son importantes decirlo para que una sentencia quede clara. Justo por eso la necesidad, insisto, de estos extractos de las sentencias, pues con un lenguaje accesible a todos los ciudadanos, sin tecnicismos. Y bueno, yo creo que sí tendrían que continuar ese debate que yo sé que al menos en la sala superior ha iniciado, sobre la conveniencia de publicar los proyectos de las sentencias. Sé que legalmente es un tema que no es posible, sin embargo, ha habido algunos ejercicios relacionados con esto. Recuerdo el proyecto de sentencia que proponía anular la elección de gobernador de Puebla. El magistrado José Luis Vargas Valdés, hoy presidente del tribunal, decidió difundirlo. Y yo insisto, es en aras de familiarizarse con los temas. Está claro que los proyectos de sentencia no son resoluciones, y pues sí creo que el debate tiene que darse pensando en que los ciudadanos tengan acceso a mejor información. La información, insisto, clara, oportuna, didáctica, pues también funciona como un factor para que los ciudadanos se apropien de las elecciones y pues tengan más interés en participar en ellas, ¿no? Entonces este sería otro elemento que yo agregaría como pues una de las grandes responsabilidades que como comunicadores tenemos. Y pues para cerrar, yo reiteraría esta obligación que tenemos nosotros como periodistas, y también en este caso las instancias electorales, pues para brindar los datos más claros, precisos y oportunos, para que se cumpla con este derecho constitucional de garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información plural y oportuna. Con eso terminaría yo. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nayeli. Tocaste unos temas muy interesantes. Realmente coincido totalmente con esta opinión que señalas, que conocer la materia electoral no es nada sencillo. Simple y sencillamente conocer los órganos administrativos electorales, las distintas funciones que tienen y toda la normativa que a partir de la reforma del 2014 se generaron una serie de normas nuevas, y también se generaron una serie de reglamentos simple y sencillamente por parte del Instituto Nacional Electoral y por parte de los órganos electorales de los estados, que al final de cuentas pues duplicó o quintuplicó este ejercicio. Yo recuerdo, por ejemplo, el hacer un calendario electoral de un proceso electoral, pues solamente te bastaba checar la Constitución y la ley electoral que se tenía en ese momento, y bueno, ya podías armar todo. Ahora no, es toda una ciencia. Y qué importante también tocas el tema respecto de el área administrativa electoral y el área jurisdiccional electoral, sus diferencias para el manejo de la información. En unos casos sabemos que en los procedimientos pues también es muy complejo el dar a priori alguna información derivado de que se incurre en alguna responsabilidad, y no se diga en materia jurisdiccional, que está totalmente proscrito. Te agradecemos muchísimo estas valiosas aportaciones, y bueno, nada más se denota obviamente todo tu trayecto y todo tu conocimiento, porque no es fácil hablar de la materia electoral. No es nada fácil. No es nada fácil. Muchísimas gracias. Mi querido Fernando, adelante, sé que tienes muchas cosas importantes también que comentarnos, es tuyo el micrófono. Adelante, por favor. Perfecto, pues un saludo a todos. Antes que nada, escuché la excelente ponencia de Nayeli, pero quiero aclarar una cosa. Soy analista político, me honra que se me considere periodista, pero dentro de algunas cosas que eran temas electorales es analizar propaganda electoral. De hecho, lo hago en un portal cada semana, un análisis de procesos de comunicación. Y conociendo esta limitación,
de formación voy a tratar el tema desde un punto de vista más comunicativo, un poco más teórico, para tratar de, estoy seguro, complementar lo que dijo muy bien Nayeli en estos momentos. Quiero partir de una premisa. En temas públicos no existen verdades científicas, no existen verdades absolutas o incuestionables, nada está escrito en piedra. Y eso no significa que todo sea relativo. Significa que en una sociedad hay posturas, hay intereses y obviamente hay competencias por bienes limitados. Es decir, siempre habrá ganadores y siempre habrá perdedores. Y las leyes en este entendido naturalmente son equilibrios inestables entre correlaciones de fuerzas. En ese entendido, la política es un procedimiento a través del cual resolvemos nuestros conflictos de manera pacífica, es decir, no matándonos, para decirlo de una forma un poco más concreta. Y obviamente la política requiere un espacio de discusión, y aquí ya comenzamos a entrar en un tema muy importante. El periodismo provee materiales para que el debate se dé razonado. Requiere espacios de discusión y de debate, reglas del juego, procesos electorales, en este caso muy particular, cuándo se puede competir, cuándo no se puede competir, qué se puede decir, qué no se puede decir, cómo se divulga la información y, sobre todo, procesos de toma de decisiones, unas que se eligen las autoridades, a través de los cuales en esos procesos no se desborden las pasiones. Congeló la pantalla. Se congeló la pantalla. Vamos a dar unos momentos más mientras se vuelve a normalizar la imagen. No sé si nos estés escuchando, Fernando. Vamos a contactarlo nuevamente. Un minuto, por favor. Muy bien, gracias. Pues sí, comentábamos el tema que decía Fernando, que es bien importante, el tema de especialidad y pragmático, como él estaba señalando respecto del periodismo. Pero aprovechando estos minutos, mi querida Nayeli, quisiera hacerte una pregunta. Sabes que pues vienen ahorita en las elecciones de gobernadores los ejercicios del debate político entre las candidatas y los candidatos. ¿Tú qué sugerirías a las personas, a los periodistas a las o los periodistas que por lo regular son los moderadores para el efecto del ejercicio del debate? ¿Tú qué les sugerirías en este caso? Mira, yo creo que lo que todos los periodistas tenemos que tener claro, y creo que aplica muy bien en los debates, es que el eje de nuestra labor es preguntar. Y creo que en el marco de estos debates, los protagonistas siempre tienen que ser los candidatos, pero sobre todo los ciudadanos que van a votar. Entonces, el periodista que sea moderador lo que tiene que hacer es hacer preguntas muy puntuales, dejar de lado la editorial que suelen acompañar siempre a las preguntas, para dar más espacio a que los ciudadanos escuchen los argumentos que, por desgracia, no siempre tienen quienes participan en un debate. Creo que eso sería fundamental. Creo que ya estaba regresando Fernando. Muy bien, muy interesante ese tema. Lo vamos a abordar en las preguntas y respuestas que quedan pendientes. Muchas gracias, muy interesante. Mi estimado Fernando, ¿te encontrarás por ahí? ¿Nos escuchas, Fernando? Si gustas ahondar ahorita en lo que se conecta mi estimada... ya se encuentra. Ya. ¿Estás, Fernando? Sí, sabes que hay un tema de apagones en la casa. Un segundito. Ya lo tenemos. Ya te tenemos. Ok, ¿sí, Banón? Sí, adelante, Fernando. Hola. Sí, adelante. Perfecto, pues, perdonen, tuve problemas de luz aquí en la casa, pero ya estoy de vuelta. Entonces, estamos hablando de procesos de toma de decisiones que deben ser pausados.
Creo que tanto Nayeli como yo podemos hablarles sobre que el proceso legislativo, por ejemplo, debe ser lento. Si alguien llega y de pronto dice, vamos a hacerlo todo de urgente y obra de resolución, se desbordan las pasiones. Por lo tanto, debe ser premeditadamente pausado y lento. Y lo mismo creo que debe pasar en cualquier proceso democrático, como son las elecciones. Es decir, un tiempo pausado. Y sabiendo además que no existe tal cosa como la independencia, todos somos ciudadanos que podemos ser afectados o beneficiados por una ley, todos tenemos visiones compartidas sobre los políticos o intereses distintos. ¿Qué hacer al momento de comunicar? Y aquí hay dos polos para mí desde mi punto de vista. Por una parte está el periodismo. Naturalmente es una actividad profesional que en términos generales consiste en la obtención, tratamiento, interpretación, redacción y difusión de informaciones a través de los medios de información o medios de comunicación social impresos, masivos o electrónicos. Es decir, estamos hablando de difundir. Su objetivo inicial naturalmente es proporcionar información veraz y oportuna para que el ciudadano pueda hacer valer sus derechos. Y ojo, hay un sistema, hay un método. El periodismo no es solamente salir y tomar una nota, necesita haber una labor de recopilación, verificación, síntesis y clarificación de la información acreditada como relevante y cierta. Es decir, la práctica profesional del periodismo requiere un método. Y no solamente eso, sino la propia práctica también está sujeta a normas y deberes éticos preferentemente emitidos y supervisados por pares. Estos principios deben postular la independencia de los medios respecto a los poderes políticos y económicos. ¿Qué queremos decir? Tenemos aquí un polo, una práctica organizada, una práctica que tiene protocolos, y vamos a irnos ahora al otro polo, que es la propaganda. Ojo, tiene un nombre, la propaganda en sí misma tiene un nombre peyorativo, pero creo que pero si comenzamos a ver una definición, podemos distinguir entre rangos y sombras de propaganda. Es decir, la propaganda es una difusión deliberada y sistemática de mensajes destinados a un determinado auditorio y que apuntan a crear una imagen positiva o negativa de determinados fenómenos y estimular determinados comportamientos. Lo que estamos viendo ahorita, que muy bien señalaba Nayeli al principio de la infodemia, no es más que una actividad que hemos visto a lo largo de siglos de divulgación de mensajes, con la diferencia que las redes sociales, los medios de información permiten un impacto inmediato. Es decir, antes había un grupo de oradores en la plaza pública, de ahí se fue modificando a principios del siglo XX, medios de comunicación masiva, audiovisual, películas para usar, todo un aparato de comunicaciones, programas de radio, y hoy tenemos un bombardeo constante. Hay un debate muy interesante sobre si el cerebro humano se va a adaptar a este tipo de cambios o si realmente necesitamos comenzar a restringir flujos de información o mejorar algoritmos. Yo parto de un principio de libertad y de fomentar capacidades del ciudadano, por eso lo vamos a ver al cierre de esto. Naturalmente, hay métodos de comunicación y criterios para elaborar la propaganda. En realidad, los principios de difusión propagandística son comunes en política o incluso en marketing. De hecho, desde mediados del siglo XX hay ciertos lineamientos sobre usos del lenguaje, sobre tónicas de polarización o de desagregación. Hay muchos criterios. Y al contrario del periodismo, hay criterios sobre elaboración y al tratarse de competencia por el poder, aquí vamos otra vez al otro lado, no estamos hablando de utilidad del ciudadano, sino competencia poder dura y pura, no hay limitaciones o códigos de carácter ético. Es decir, si lo vemos desde una perspectiva de realismo puro, estamos hablando de ganar y mantenerse en el poder. Y aquí también el periodismo tiene un compromiso ético. Es decir, en estos dos polos hay muchas tensiones. En primer lugar, al poder le incomoda la prensa libre. Siempre va a ser incómoda una prensa que le cuestione.
Y naturalmente vemos desde matices, desde un presidente que no le gusta la prensa, pero la deja pasar, o el extremo que estamos viendo en este momento. Un presidente que a través de un discurso moral comienza a desacreditar a interlocutores diciendo que respeta la prensa libre, pero ciertamente a todos los gobernantes a lo largo de la historia les incomoda que alguien les diga cosas que no quieren escuchar. Y la democracia precisamente se basa en la capacidad de la prensa o la capacidad de cada uno de nosotros de saber cosas que el gobernante no quiere que sepamos. Ahí es un fundamento claro de toda democracia. Segundo tema que a mí me gustaría poner aquí. Durante las campañas se encienden los ánimos. Naturalmente, ahorita estamos viendo, si vemos las redes sociales, la discusión pública, que todos los ánimos están encendidos. Es normal en una democracia. Y aquí remitimos a algo que puse al principio de mi plática, donde precisamente los procesos democráticos deben tender a desarticular las pasiones para que haya discusión. Pero, obviamente, dentro de esto se pierden espacios para la deliberación. Y otra vez, la propia tecnología, que tenemos ahorita, la propia búsqueda de verdades hace que todavía más se pierda esa capacidad. Si nosotros nos quedamos viendo redes sociales durante media hora, es muy probable que perdamos la paciencia. Porque está la inmediatez. Eso no nos permite tomar distancia y pensar. Otro tema muy importante, entendiendo que la propaganda da una visión parcial, hay grados de propaganda. Es decir, tácticas de comunicación orientadas al contraste. La campaña negativa es un recurso muy importante de cualquier campaña. ¿Por qué? Porque te da una información contraria y comienzas a reaccionar. Pero la campaña negativa, como táctica funcional, debe ser breve. Una campaña que solamente se basa en mensajes negativos es contraproducente. Y ya en el fondo de esos rangos de propaganda, estamos hablando de campañas negras. Desprestigio, calumnias, injurias. El debate sobre qué se debería poner o no corresponde al día de hoy, creo que lo van a ver a lo largo de este seminario. Y en otro tema, hay comunicadores, no estoy diciendo periodistas, comunicadores genéricos, que no necesariamente siguen estándares éticos al difundir noticias. Y obviamente eso comienza a enrarecer el ambiente. Existen medios nuevos y electrónicos también que se prestan o están explícitamente diseñados para difundir propaganda, portales dedicados a noticias falsas. Es decir, otra vez, las posibilidades tecnológicas permiten, sí, una diversidad de voces, pero también el peligro de que esa diversidad lleve a sobrecarga de información e información que no necesariamente abona. Y es más común actualmente en redes sociales, donde es posible incluso personalizar mensajes. Las grandes campañas ahorita se basan en recolección de datos personales de ciudadanos y ciudadanas para comenzar a hacer una publicidad completamente enfocada a sus intereses y para ellos reforzar los prejuicios de las personas a las que llegan. Vean ustedes Facebook y van a ver muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, otro tema muy importante, la falla de instituciones sólidas, así como el desprestigio de la política tradicional, hace que la propaganda llegue a ser más atendida que la información. En todo el mundo, las democracias están en reto. En todo el mundo llegan gobernantes que genéricamente se conocen ahorita como populistas, que se arropan de la representación de un pueblo, y a través de eso rompen o buscan romper con las élites tradicionales de poder, y no es que odien a la democracia. Odian cuando los procesos democráticos les dicen lo que no quieren escuchar, o no les dicen lo que quieren saber. Esa, digamos, sería una forma del populismo contemporáneo. Y obviamente se mueve a través de movilizar esa noción excluyente de pueblos. Y en momentos donde las pasiones predominan, hay un descrédito al debate y a la especialización.
¿Cuál es el tema aquí central? Estamos metidos en una dinámica, no solamente a nivel mundial, sino también por la propia dinámica nacional de la política, en donde se está perdiendo el espacio de debate. Se está perdiendo esa capacidad de escuchar. Y, naturalmente, hay muchas razones detrás de eso. Quiero cerrar con una recomendación, uno de mis libros centrales, donde puedan entender un poco más este fenómeno. Se los presento, se llama Sin Palabras, de Mark Thompson, fue editor de The New York Times y también de la BBC en Inglaterra, y es un libro bastante interesante y a mí me parece hasta apasionante. Y eso tiene mucho que ver con el periodismo, es decir, para él el lenguaje público se ha deteriorado. Por varias razones. En primer lugar, las élites tradicionales se han enquistado en un lenguaje tecnocrático. ¿Qué pasa? La ciudadanía no los entiende. Dos, ese lenguaje tecnocrático es aprovechado por políticos que se muestran como auténticos representantes de lo que llaman pueblo para tirar esto. Y obviamente una herramienta central para ese gobierno es desacreditar y desarmar el lenguaje público, hacerlo más emotivo, cambiar significados a las palabras y obviamente polarizar a través de las expresiones. ¿Qué es lo que dice? Y aquí me gustaría cerrar mi intervención. ¿Qué dice Mark Thompson para tratar de corregir estos problemas? Que muchos de ellos los hemos estado prefigurando a lo largo de la ponencia. Primero, rechazar el perspectivismo, es decir, la noción de que todo punto de vista es relativo y hay que adoptar un realismo crítico, donde todos podamos percibir o expresar los hechos de manera distinta. Hay un acuerdo mínimo, no todo es relativo, y a partir de eso podemos tratar de entender nuestras interpretaciones políticas o nuestros intereses, pero no es que todo sea relativo. Segundo, ser educados y duros a entrevistar a políticos, dejando que la opinión pública oiga o lea fuera de los espacios de 10 segundos. Un gran problema de la propaganda electoral es que son spots de 30 segundos. Y aquí hay una razón científica para ello. El ser humano, el rango de atención máximo de un ser humano ante cualquier información nueva es 30 segundos. Más de 30 segundos se pierde. Hay un debate muy interesante, ¿por qué no eliminamos los spots? Si eliminamos los spots, matamos el interés por la democracia. Y ojo, los seres humanos somos personas intelectuales y emotivas. La buena publicidad tiene que apelar a ambas cosas. Lamentablemente estamos en un momento en donde si no se ha entendido esto, está predominando la emoción. Por lo tanto, en ese sentido, el periodismo necesita apostar por investigación basada en pruebas y argumentaciones, y obviamente al ejercer el periodismo, sabiendo que todos tenemos preferencias y todos tenemos un punto de vista, no meter la militancia partidista cuando pueda haberla. No es malo, la militancia es malo mezclarla en un ejercicio periodístico. Naturalmente hay que separar a la prensa de los anunciantes y evitar las mentiras disfrazadas de citas tergiversadas, la omisión de datos y contextos o añadidos descontextualizados. Y sobre todo creo que es un tema muy importante en estos momentos para la supervivencia del periodismo contemporáneo. Hay que abrir un debate serio sobre nuevas formas de financiamiento en los años de Internet. Creo que necesitamos comenzar a generar claridades sobre financiamientos, orígenes, destinos de montos. ¿Por qué? Porque estamos entrando en nuevas etapas y obviamente esto lleva a una luz de información, pero también debe llevar a una adaptación. Creo que naturalmente, como reitero al inicio de la conferencia, hablé sobre que yo hago análisis y obviamente dentro del análisis que hago es análisis político-electoral, pero sí quise aquí aportar este conocimiento y creo que más adelante podemos irlo complementando con la muy buena exposición de Nayeli. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Fernando. Qué importante lo que comentas y aclarando también esta perspectiva que tú haces como analista, pero desde una perspectiva objetiva, también
política y con especialidad en estos fenómenos que se llevan a cabo en el desarrollo de un proceso electoral, y obviamente pues dentro de estos fenómenos o estos aspectos importantes pues está la información. Tocaste temas muy importantes como lo que es propiamente el periodismo, que ya de una manera muy clara nos lo explicó Nayeli, pero también los contenidos de la propia propaganda electoral. Pero si les parece, pasamos a la etapa de las preguntas y las respuestas. Tengo por aquí ya algunos planteamientos de algunas preguntas, pero quisiera, porque nos quedamos con el sabor de boca de que interrumpimos a Nayeli con una pregunta que hacía respecto de ella, ¿qué le recomendaría a las personas que fuesen? Ustedes saben que eso, por lo regular en los debates pues los moderadores o las moderadoras son periodistas o comunicólogas o comunicólogos. Nos está haciendo unos planteamientos importantes Nayeli respecto de que se alejaran de lo que es pues obviamente el protocolo del ejercicio periodístico para esta actividad. Adelante, mi querida Nayeli, si nos quieres hacer favor de ilustrarnos en esto. Sí, como te decía, pues a veces creemos que el protagonista debe ser el moderador y no es el caso. Tenemos que dejar pues que el candidato hable, ser incisivos, y también creo que tener acceso, utilizar como mecanismos para elaborar las preguntas que se lleguen a formular, pues los comentarios, las sugerencias que surgen vía redes sociales. Yo sostengo que las redes sociales no son periodismo, aunque ya se nos pidan notas a partir de un tuit o haya muchos rumores que se conviertan en verdades básicamente porque se dicen en un tuit, pero sí creo que puede ser una herramienta que el periodista utilice para poder elaborar, recoger el sentir de la gente y elaborar las preguntas que se le van a plantear a algún candidato, y también no autocensurarnos. Creo que eso es muy importante. El gran problema de México no creo que sea la censura, creo que es la autocensura del periodista, y creo que en un ejercicio como un debate, las preguntas puntuales, incisivas de los temas, así sean duros. Pongo un ejemplo, por ejemplo, el tema de Félix Salgado y las presuntas violaciones a mujeres en las que habría incurrido. Ese tema no podría faltar en un debate si el señor llega a ser candidato al gobierno de Guerrero, por citar un ejemplo. Y creo que esos serían los ejes, ¿no? El tener claro que el protagonista no es el moderador, que las preguntas deben ser breves, claras y concisas, que las redes sociales son un instrumento, una herramienta para llegarnos de información y poder formular preguntas de cosas que no le interesen solo al círculo rojo, porque ese error solemos cometer los periodistas, que estamos tan acostumbrados a hablar con políticos que nos olvidamos, como lo decía en mi intervención, que nuestro trabajo, nuestra chamba es realmente informar para los ciudadanos en general. Entonces es importante auscultar qué es lo que les interesa a ellos saber y no tenerle miedo a las preguntas por muy fuertes que sean. Hay que evitar la autocensura al momento de interrogar a un político. Muy bien, muy interesante, muy interesante. De hecho, creo que esto pues genera también algún aspecto importante en el sentido de que existe una comisión o un comité que es el encargado en los órganos administrativos electorales de hacer los debates, formular los debates, en el cual está conformado por partidos políticos y por consejeras y consejeros, y creo que vendría bien que también estuviera integrado por el gremio periodístico para el efecto de que se pudiesen llevar a cabo algunas perspectivas en este sentido. Las preguntas, pues sabemos todos que siguen un procedimiento y es una que ya está calendarizada y que está bajo una metodología en este sentido. Por otro lado, mi estimado Fernando, hay una pregunta que creo que es muy ad hoc con tu expertise, en la cual nos preguntan, ¿quién debe fijar los estándares éticos para la difusión de las noticias? ¿El medio o el o la periodista o comunicadora o comunicador? También es una pregunta que incluye también a Naye, pero si quieres primero, Fernando, por favor, si me haces favor de contestar. Los estándares éticos es una muy buena pregunta. Lo que deben dar es distinguir el trabajo de alguien sobre o gremio u otras personas que ejercen el gremio. No son vinculantes,
no hay un castigo legal, pero por lo general son una serie de declaraciones de qué es lo que hacen en cuanto a su práctica periodística. Y obviamente es un estándar que distingue hacia otros. Por lo general lo que se utiliza en otros países es, hay una colegiación del gremio de periodismo y obviamente esos colegiados dentro de esa agrupación se ponen a sí mismos estándares éticos. Y eso es cualquier otra profesión que tiene que ver con asuntos públicos. Por ejemplo, los cabilderos. Algunos cabilderos que tienden a colegiarse tratan de distinguirse de sus competidores no colegiados con esos estándares éticos. Pero yo lo que recomendaría es, tal vez, si no hay un órgano colegiado general en un colegio de periodistas, que lo haga un medio y obviamente que se acredite o que se vaya refrendando con respecto a lo que va haciendo. Pero hay una diferencia entre presentar esos estándares y ajustarse a ellos y decir que ellos son los únicos que dicen la verdad, porque ahí estamos en una pendiente resbaladiza para lo que sería una propaganda. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Pues es obligado la respuesta también a mi querida Nayeli sobre esta pregunta. Te la vuelvo a plantear si gustas o ya la... ¿Ya? Claro, perfecto, sí. En México, y creo que ese es el estándar, las reglas, los manuales éticos los definen cada medio de comunicación en lo individual tiene su reglamentación en materia ética y quienes ingresan a trabajar a X o Y publicación, pues se comprometen desde la suscripción de su contrato a respetar esas reglas. Sin embargo, yo lo que siempre he sostenido es que la ética se enseña en casa y que una persona con ética que se apega a principios como la verdad, que no cobra por las notas que difunde, que no exige prebendas como parte de su ejercicio periodístico, eso nos lo enseñan en casa. Las reglamentaciones de los medios podrán fijar particularidades como si puedes o no recibir regalos de X o Y cantidad. Yo, por ejemplo, pongo mi caso en particular, la reglamentación ética del Heraldo de México no tiene muchas restricciones relacionadas con este tema. Yo, desde el principio de mi ejercicio profesional, nunca he aceptado ni regalos ni ningún tipo de apoyo económico por la labor que realizo. Entonces, volviendo al punto, y ya que estamos hablando de periodismo vinculado con las elecciones, pues creo que eso es lo central, el respeto a los principios que uno aprende desde casa. Si uno no está acostumbrado a respetar la verdad, a no cobrar por lo que no se debe, pues es muy difícil que un medio de comunicación con un reglamento se lo pueda imponer, ¿no? Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, apreciada Nayeli. Tenemos otra pregunta más. Pues me gustaría empezar otra vez contigo, Nayeli. Desde su perspectiva, ¿cómo influyen las redes sociales en la propaganda electoral y en la democracia representativa? Es decir, ¿las campañas en redes sociales pueden ser determinantes para la elección de un candidato o una candidata? También sería pregunta para Fernando. Adelante, Nayeli. Yo creo que el poder de las redes sociales como elementos definitorios de un triunfo electoral está creciendo. Todavía no tendría yo los elementos para decir si son claves, sobre todo porque en un país como México, pues el acceso al Internet no está masificado y para tener acceso a las redes sociales, pues obviamente el Internet es un elemento fundamental. De hecho, por esa misma razón, algunos partidos políticos todavía siguen usando el llamado voto verde, siguen recurriendo a pues coaccionar el voto de estas personas con pues limitaciones económicas para obtener sus votos. Por eso yo consideraría que todavía no son elementos definitorios. ¿Qué es lo importante en lo que hay que poner la lupa y también cuidar por parte de las redes sociales? Pues uno, que se están convirtiendo en uno de los vehículos para difundir noticias falsas, las famosas fake news. Y también que en algunos casos los medios de comunicación las están usando como fuentes informativas, olvidándose del rigor que tenemos que tener como periodistas de cruzar la información, ¿no? Entonces,
Creo que el reto para las autoridades mexicanas en cuanto a este tema de las redes sociales y también para los partidos políticos es aprender a generar estrategias para comunicar efectivamente ofertas de campaña y también convertirse en un dique, sobre todo hablo en el caso de las autoridades electorales, para lograr desmentir a tiempo informaciones que se difunden por esta vía. Hace un momento Fernando mencionaba pues la necesidad también de auscultar, de tomar en cuenta el financiamiento que los partidos políticos destinan a estas redes sociales para ejercer propaganda. Respecto a las elecciones anteriores, por ejemplo, en las del 18 vimos que los partidos políticos ya destinaron más dinero a la propaganda en redes sociales que a la televisión. En los procesos electorales anteriores, pues la televisión era la reina para difundir propaganda. En el 18 se invirtió y las redes sociales ganaron terreno. Otro de los retos también para las autoridades electorales es, como decía Fernando, en materia de fiscalización. Hasta ahora el INE ya ha generado acuerdos tanto con Twitter como con Facebook para que ellos entreguen información sobre los gastos de los candidatos. Incluso Facebook ya generó una herramienta para que tú, a través de las páginas públicas que los servidores públicos, que los candidatos contratan en ese medio, pues puedas saber cuánto están invirtiendo. Ha habido ocasiones en las que partidos políticos como el PRI, recuerdo en la elección de gobernador de Coahuila, pues recurrían a la triangulación, es decir, contrataban a una empresa para que esa empresa a su vez contratara fuera del país propaganda a través de Facebook y pues tratar de evadir la fiscalización. Entonces, redondeando la idea, creo que las redes sociales todavía no son definitorias de una elección por el acceso a Internet limitado que todavía tienen los mexicanos. Son un vehículo para difundir fake news y por eso pues los candidatos y las autoridades electorales deben estar atentas. Y bueno, también debe ponerse más lupa, fiscalizar con mayor ahínco el dinero que ahí se va, porque los partidos políticos, pues ahora es su foco para mandar el dinero que gastan durante las campañas electorales. Muy bien, muchas gracias, Nayeli. Fernando, me imagino que esta pregunta te levanta mucho interés. En efecto, me levanta mucho interés, Ramón. Bueno, en estos momentos las redes sociales tienen un gran peso, y comienzan a redefinir estrategias de campaña. Es decir, el primer elemento que manejan las redes sociales es una exigencia de una narrativa más estable. ¿Por qué? Porque hay una relación de inmediatez. Eso también comienza a hablar sobre cómo se va a comunicar con el electorado y obviamente todavía más en estos tiempos de pandemia, las redes sociales van a ser mucho más importantes que cualquier evento masivo que pueda tener lugar. Entonces, creo que en ese sentido las redes sociales van a ir creciendo y en realidad creo que tienen un mucho mayor alcance las redes sociales de lo que creemos, solo que no hay un uso conscientemente político o de obtención de información política es decir, tenemos gente que no está necesariamente embebida o involucrada en el debate público, no piensa la política estratégicamente, pero se le ve bombardeada de información por muchas vías, y no es una información que necesariamente ayude a enriquecer el debate, sino es una información que va alimentando sus prejuicios o sus visiones del mundo. Y eso, obviamente, como dice muy bien Nayeli, es infodemia, es comenzar a bombardear no para fomentar el debate, sino para enriquecer o arraigar visiones particulares. Y ese es justamente uno de los grandes problemas que hemos visto en elecciones como las de Estados Unidos. A Donald Trump se le negó el Twitter porque era un arma de estrategia política. Precisamente se limitó una red social a la que se querían ir los seguidores de Trump, porque quitándole sus fuentes de financiamiento. Entonces, las redes sociales van a ser muy determinantes en, uno, estrategias de información, riesgo de desinformación, pero van a suplir estructuras de piso, de suelo, no creo que lo vayan a hacer, especialmente en las movilizaciones de días de elecciones. Requieres una estructura estable. Van en el mediano plazo a enriquecer la discusión pública y a complementarla,
Eso es lo que me gustaría ver después de un periodo de adaptación. Ahorita estamos en un momento de auge, va a haber muchos cambios y yo apuesto a que cognitivamente vamos a empezar a adaptarnos. Vamos, las redes sociales van a generar nuevos tipos de estrategia. Los vemos todos los días, por ejemplo, en cuanto a estrategias de comunicación disruptivas. Durante muchos de ustedes, que nos están escuchando, en las últimas semanas, por ejemplo, atacaron a Samuel García por sus videos, pero no saben que es una estrategia de posicionamiento. Él decía todas las cosas que dijo y todas las cosas que se colgaba, que se colgaron ustedes de burlarse de él. ¿Por qué? Porque eso le dio reconocimiento suficiente para poder tener popularidad. Es decir, hay estrategias políticas y creo que no es un tema de prohibir redes sociales, sino de educar cívicamente con esas estrategias de información y poder saber distinguirlas y actuar. Y eso es otra vez abonando una cosa que dijo Nayeli al principio, un trabajo de educación cívica que deberían hacer no solamente los partidos, sino los propios órganos electorales también. Parte de su función, es una de sus obligaciones, facultades constitucionales. Así es. No se oye. Muchas gracias, perdón. Por aquí nos están pidiendo el uso de la palabra. Jesús Espinosa, adelante, por favor, Jesús, si gustas abrir tu micrófono. Gracias. Felicidades a los expositores. La pregunta que tengo para ambos es, ¿los medios de comunicación deben ser plurales o imparciales? Gracias por su respuesta. Gracias, Jesús. Yo creo que todos los medios de comunicación tienen una línea inevitablemente, es decir, creo que la imparcialidad cuando hablamos de asuntos públicos, no sé, yo pienso así como, ¿qué es ser imparcial? Hay una línea en cada uno de los medios por lo general. Creo que no es un trabajo de el deber ser de los medios, sino que la responsabilidad de cada uno de nosotros por alimentarnos diarios de distintas fuentes contradictorias y a través de eso hacer un juicio. No es un tema de obligación de los medios, sino es un tema desde la antigüedad, responsabilidad del individuo en discutir y en alimentarse en fuentes contradictorias. Muchas gracias, Fernando. Adelante, Nayeli, por favor. Retomando lo que dice Fernando, pues sí, cada medio de comunicación tiene una línea editorial y yo siempre he creído que sería mucho más honesto abrir nuestras cartas, es decir, nosotros, que ocurre mucho en España, está muy claro cuál es el periódico de la izquierda y cuál es el periódico de la derecha. Creo que lo fundamental en el caso de los medios de comunicación es el apego a los hechos, es que cualquier nota que se difunda esté apegada a lo que se dice. Yo recuerdo mucho, porque además fue un escándalo, en el 2012, cuando al entonces candidato Enrique Peña Nieto lo corretean en la Universidad Iberoamericana, hizo una visita ahí, los alumnos no estaban de acuerdo, terminó escondiéndose en el baño, y lo que vimos en muchos medios de comunicación fue no una línea editorial. La línea editorial se hubiera entendido con que esa nota no se llevara en la portada o se publicara pequeña en algún lado, pero sin alterar los hechos, es decir, que el candidato fue criticado y lo corretearon en la Universidad Iberoamericana. Sin embargo, en muchos medios lo que publicaron es que él había participado en un evento y jamás mencionaron lo que había ocurrido. Creo que eso es lo importante de los medios de comunicación, que la información se difunda apegada a los hechos, y yo sí sería de la idea que se dejara muy clara la línea editorial de un periódico, de un medio electrónico, y que los ciudadanos, como bien decía Fernando, se empaparan de información a través de diversas fuentes para a partir de ello formar su propio criterio. Creo que eso es lo más sano en una democracia. Muchas gracias, Nayeli. Quisiera comentar una anotación que hace muy interesante Ernesto Hinojos, que nos está acompañando, que dice que en España existe un código deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas que tiene que ver, obviamente, con lo que ustedes están comentando. Y hay una pregunta también muy interesante respecto de redes y respecto de todos estos ejercicios que se llevan a cabo.
que es cómo superar la dinámica del clickbait y generar contenidos útiles y de calidad para la ciudadanía en época. Adelante, no sé quién quiera comenzar. Bueno, Nayeli, creo que sí, eso es un reto y un problema que estamos enfrentando los periodistas. Uno de mis compañeros de reporteros del Heraldo de México los llama los apóstoles del clic, porque estamos justo en esa disyuntiva de queremos conseguir más audiencia, pero a partir de qué contenido. El contenido que se está usando para obtener esos clics, pues no es propiamente información útil o socialmente útil, es relacionada con espectáculos, con escándalos sexuales, no necesariamente con contenido electoral, que particularmente de reconocer no les gusta mucho por lo complicado. Pero ese es un reto y creo que es una batalla que los periodistas de a pie tenemos que dar siempre, peleando por conseguir un espacio ya no solo en las páginas editoriales, sino en el caso de los portales de internet, y recurriendo a nuestras propias estrategias para difundir ese contenido útil que sale de nuestras plumas, es decir, utilizando las redes sociales, el Twitter, el Facebook, para difundir lo que hacemos, utilizando también videos, podemos hacer. Uno de mis compañeros, por ejemplo, Gerardo Suárez, que cubre el tema sanitario, él hizo un video explicando a la gente cómo localizar hospitales si es que tenían necesidad de acceder a uno por el COVID-19, en un momento pues donde prácticamente la gente estaba vuelta loca porque pues no había acceso a hospitales. Nosotros tenemos que emprender nuestras propias estrategias para que esa información socialmente útil que nosotros conocemos, que nosotros entendemos, pueda llegar a los ciudadanos. muchas gracias, Nayeli. Adelante, Fernando, por favor. Sí, es una pregunta muy compleja en realidad, es decir, creo que cómo funciona el cerebro, obviamente muchas de estas redes sociales tienen realmente patrones sobre cómo vamos nosotros a buscar información, vamos a buscar cosas que nos gustan y van a reforzar esa sensación incluso hasta de autogratificación. Puede incluso hablarse que las redes sociales son adictivas justo por esas mismas estrategias. No sé, ¿qué es lo que trato yo desde mi punto de vista de hacer cuando divulgo mis temas? Hago una narrativa, hago algo que sea interesante, es decir, no basta en estos momentos con tener la razón. Si una estrategia de comunicación apela al intelecto y a las emociones, no estoy diciendo de alguna forma que justifica abiertamente una publicidad solamente emotiva. Estoy diciendo que esto es un reto también para que aprendamos todos a equilibrar eso, es decir, otra vez estamos hablando de un viejo problema que definió Aristóteles en la retórica. Hay un logos, una idea, un ethos, que es lo que se refiere a la persona que transmite, y un pathos, que es como lo que recibe o la forma en que el público recibe un mensaje. Por lo general debería haber un equilibrio entre las tres, pero estamos en un momento en donde eso se desequilibró. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si estamos desequilibrando la información a una emotividad, a una polarización, no vamos a salir polarizando, vamos a salir mostrando una alternativa. Y creo que en un escenario en donde respetamos una democracia y no comenzamos a restringir emisores, creo que también es parte también de comenzar a aprender a jugar estas nuevas reglas, comenzar a hacer otras estrategias de información y de comunicación. Creo que es un reto no solamente de decir la verdad, sino cómo podemos hablar de esa verdad para envenenar a la audiencia, cómo podemos hacer cómo podemos inocular esa inquietud, cómo podemos inocular a esa búsqueda de nuevas fuentes de información, de alternativas. Creo que esa es la respuesta que yo tengo, es muy compleja, creo que es un tema que obviamente tiene que ver mucho con regulaciones, pero soy un gran creyente de la libertad individual y obviamente en entornos de pluralidad y de competencia de mensajes. También es un tema de responsabilidad también de quienes transmitimos información. Muchas gracias. Por último, le cedí el uso de la palabra a José Ramón Mier Espinosa, que también desea formular una pregunta. Adelante, por favor, José Ramón. Sí, muchas gracias, doctor Ramón.
Bueno, antes que nada, pues una felicitación a Fernando y a Nayeli. Estuvo muy interesante, la verdad, su intervención, y pues agradecen estos espacios de comunicación y de intercambio de ideas periodísticas. Yo tendría preguntas que hacerles. Bueno, me quedé muy de acuerdo con la intervención de Nayeli, que dijo que hay que ciudadanizar, por decir de alguna manera, las sentencias y la comunicación que tienen los tribunales para con los ciudadanos. Creo que estoy muy de acuerdo con eso que comentó. A veces hasta los mismos abogados pues se quedan como que qué onda, ¿no? Con los tecnicismos y con todo lo que sucede dentro de un tribunal. Estoy muy de acuerdo con eso. Y bueno, ya iniciando mi pregunta es, ¿cuál es una buena técnica de difusión de información o de estrategia de comunicación que ustedes han visto, ya sea de algún partido político o de algún candidato, digo, contemporáneamente, o tal vez hablando un poquito más de años para atrás? ¿Qué estrategia ustedes han visto que les funciona o que tiene un buen entendimiento para con los ciudadanos? Y también, ¿qué estrategias no funcionan, que ustedes con la experiencia que tienen tanto Fernando como Nayeli, qué estrategias no han permeado en los ciudadanos, que ustedes han dicho, pues esto no tiene una incidencia en un grupo, en una comunidad, ¿no? Por así decirlo. Y ya la última pregunta es la perspectiva que ustedes tienen como periodistas en el siguiente proceso electoral. Ya sé que también está muy compleja la pregunta, pero ¿cuál es la tendencia que ustedes notan que se va a repetir mucho en el siguiente proceso electoral? Muchas gracias y un saludo a los dos. Gracias. Gracias, José Ramón. Adelante, por favor. Adelante, Fernando. A ver. Bueno, pues quiero iniciar con un acto desvergonzado de autopromoción. Justamente estoy, justamente en los días martes en el portal La Lista, estoy haciendo un análisis de estrategias de comunicación de los partidos a través de sus spots. Y cada uno comenta muy distinto. ¿Cuál es el entorno que tenemos? Tenemos un entorno en donde todo está motivado hacia un líder. No voy a discutir sobre si está bien o mal lo que dice el actual gobierno, pero lo entiende la gente. Es emocionante y da una noción sobre pertenencia a una comunidad. Y es un problema muy interesante. Hay un libro sobre estrategia de comunicación que hizo un neurólogo, se llama The Political Brain, lo hizo un neurólogo llamado Drew Weston, que para mí es uno de los grandes libros que más me abrieron un horizonte sobre procesos de comunicación. Y él hizo su libro en el 2006, la recta final de Bush, y fue de los estrategas de Obama. Y él decía que muy probablemente la gente no votaría por los republicanos si entendieran realmente de qué tratan. Pero la gente vota por los republicanos porque le entienden. En cambio, los demócratas se van por planes de 10 puntos, se van por media hora de hablar sobre cada uno de los diversos grupos sociales, y eso pierde a la gente. Y ese es el ejemplo de Morena. Tiene una razón muy clara, tiene una narrativa, tiene una visión de hacia dónde va el país. Todo lo exuma. Si Morena ahorita está predomina comunicativamente, los dos grandes retos de los partidos, de los partidos de oposición, son cómo vas a volver a ser creíble y cómo vas a comunicar más allá de las bases. Y lamentablemente la oposición no veo que todavía sepa qué le pasó encima en 2018. Si ven los spots, son las mismas dinámicas, las mismas líneas argumentativas, las mismas estrategias de comunicación y hasta jingles de 2018. ¿Cuál es el otro partido que a mí me gusta mucho cómo comunica? El Verde. Otra vez, podemos odiar sus 100 minutos. Podemos estar hasta aquí del Verde. Podemos amarlos. Pero desde 2003 tienen una estrategia que ha sido consistente. Presentar cosas pequeñas, a veces escandalosas, gracias a sus socios de coalición, las cumplen, y generando una narrativa de cumplimiento y de desempeño tal vez de eso. Y es eficaz. Creo que ahorita siéntanse a pensar, recordamos muy bien la pena de muerte,
Recordamos cómo lo fue modulando hacia cadena perpetua, o cómo le fueron bajando hacia cadena perpetua para asesinos y violadores, luego cómo comenzaron a hablar de circos en animales. Podemos conocer incluso hasta leyendas urbanas sobre qué ha pasado con los animales, pero sabemos muy bien su historia. ¿Y cuál es el tema aquí? Están haciendo una narrativa. Lo sabemos, nos causa cada 3 años, y eso es habilidad comunicativa. Pero creo que en esencia eso serían las líneas generales, y los otros partidos, creo que muchos de ellos todavía están por encontrar sus voces de comunicación. Pero creo que eso es a grandes rasgos lo que podría comunicar. Muchas gracias, Fernando. Adelante, por favor, mi estimada Nayeli. Pues bueno, para definir que una estrategia de comunicación fue exitosa, los números electorales del partido que la implementó tienen que reflejarlo. De otra forma, aunque suene bonito, aunque nos haya gustado, no sirve. Creo que en esta hipótesis comparto con Fernando que no Morena, sino el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una estrategia muy efectiva de comunicación, insisto, no vinculada con el partido político. Los spots del partido político en este momento, así como los del resto de los partidos políticos, son ineficientes para obtener votos. De hecho, en una elección intermedia como esta que viene, es decir, donde se renueva en el caso de federal la Cámara de Diputados, pues las elecciones se ganan básicamente con estructura. Estas campañas de aire tienen menos importancia, pero bueno, dejando eso de lado, campañas exitosas que se han traducido en llegadas al poder, en aumento de números en las cámaras, pues es esta del presidente López Obrador, que desde hace muchos años ha tenido muy claro su target, pero incluso en el 2018 este mensaje de comunicación se abrió para captar también el voto de personas pues con mayor nivel educativo, de personas que antes eran sus enemigos, su discurso de que aquí caben todos para generar el triunfo, ese reconocimiento de las fallas que en la elección en la que compitió con Felipe Calderón, pues le hicieron perder, la soberbia, el cállate chachalaca. En este caso vimos a un Andrés Manuel mucho más humilde como candidato, un Andrés Manuel que le abría los brazos a todos, y la estrategia funcionó. ¿Por qué? Porque ganó la elección presidencial y consiguió en la Cámara de Diputados y Senadores números nunca antes vistos para un partido político creado en 2014. Claro, todo gracias al presidente. En este caso, el papel de Morena pues fue básicamente testimonial, poner el registro, pero no es el único caso. Creo que Movimiento Ciudadano es otro de los casos de campaña exitosa. De hecho, en 2018, aunque a la mayoría de los partidos de oposición les fue muy mal, a Movimiento Ciudadano le fue bien. Ellos aumentaron su número de diputados, su número de senadores, y tuvieron esta estrategia de no solo del naranja, recordarán al pequeño que cantaba en su spot y que todo mundo lo recordaba y que todo mundo lo traía hasta de tono en su teléfono celular. Y no solamente fue esa campaña de aire, que creo que esto sería lo que tendríamos que complementar como elemento para que una estrategia sea exitosa. No solo se trata de usar las redes sociales o los spots, se trata de englobar todas las estrategias necesarias, un mensaje, un discurso, para tener coherencia y lograr, insisto, lo más importante, que es que una estrategia de comunicación de la mano de la territorial, pues se traduzca en el acceso al poder, es decir, la obtención de cargos públicos, gubernaturas, presidencias municipales, un mayor número de lugares en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y pues no sé si, y también respondemos pues la segunda parte de la pregunta que hacía el compañero José Ramón sobre pues qué perspectiva tenemos de lo que pueda pasar en la elección federal. Supongo que te refieres, porque hay 15 elecciones de gobernador y muchísimos cargos locales en disputa. Pues yo creo que la gran noticia es que no tenemos certeza de lo que va a pasar en este país, por fortuna. Parece que las cosas han funcionado y no hay la garantía de que el partido político que en estos momentos tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, Morena, pues repita esa posibilidad. Creo que eso, en términos de democracia, pues debe de tenernos contentos, porque pues en los años 80, tú eres muy joven, pero los que ya no somos tanto recordamos
que pues en esos años sabíamos que iba a ganar el PRI, ¿no? Ya prácticamente los conteos eran pues testimoniales, no había órgano electoral autónomo, el gobierno controlaba el proceso de contabilización de votos. Cuando yo empecé a reportear, platiqué con muchos de esos personajes, incluido Manuel Bartlett, famosos en aquellos años por las caídas del sistema, y pues ellos mismos reconocían que se rasuraban las listas de electores, pues a ver, ¿quiénes votan por el PRI? Estos, ¿quiénes no? Pues ustedes no van a estar en el listado. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que esa es la gran noticia. Elementos informativos que te puedo dar para que tú formes tu propia opinión sobre lo que puede pasar en la elección del 6 de junio, en la integración de la Cámara de Diputados. Morena le está apostando a la figura del presidente Andrés Manuel. Los partidos políticos de oposición reconocen que la figura del presidente, pese a la pandemia, pese a los ataques que puedan o no gustarnos, es muy fuerte. Sigue teniendo un nivel de aceptación y credibilidad importante y pues que pesaría para un eventual resultado de Morena. Entonces, Morena le está apostando a usar esta figura presidencial, incluso a tratar de vincular los programas sociales que han sido muy exitosos, criticable o no su implementación, pero han sido muy exitosos. El dinero está llegando a población que es el público objetivo del presidente de la República. Esta es una de las estrategias que está usando Morena, y pues bueno, la estrategia más evidente de la oposición es unirse para derrotar a Morena. ¿Qué tanto funciona esta unión entre lo impensable? El PRD surgió como antítesis del PRI, el PRD sufrió la muerte, el asesinato de militantes que luchaban por que se respetaran los resultados electorales, y ahora va de la mano con el PRI y del PAN, pues para intentar derrotar a esta mayoría que ahorita en la Cámara de Diputados hace que Morena pueda aprobar sin la ayuda de ningún partido reformas legales, y con ayuda de sus aliados reformas constitucionales, sin requerir del PAN, del PRI, del PRD. Entonces yo creo que esos elementos te pueden ayudar para identificar, pues digamos, las principales estrategias que están implementando los partidos en disputa. Agregaría yo una tercera, el papel que van a jugar los nuevos partidos políticos. Se ha hablado de que Fuerza Social por México, redes sociales progresistas, Encuentro Solidario, que recién obtuvieron su registro como partidos políticos, podrían fungir como partidos satélites, es decir, en este caso, no atraer votos hacia Morena, sino tratar de dividir el voto que recibiría la oposición, y en todo caso, ellos sí harían una alianza legislativa con Morena en la Cámara de Diputados, pues en aras de que conservaran esta mayoría. Pero insisto, la buena noticia de esto es que pues tienes elementos para valorar y generar una hipótesis, pero no hay certeza de lo que va a ocurrir, de cómo va a quedar integrada la Cámara de Diputados luego de la próxima elección. Muchas gracias. Gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias, Nayeli. La verdad es de que están levantando ustedes muchísimo interés. Muchas felicidades. No sé cómo anden de tiempo. Tengo dos preguntas. Una para... Adelante. La verdad, muchas gracias. En serio, están generando mucho interés. Va la primera pregunta para ti, mi querida Nayeli. Dice Leonardo Saleta, varios medios de comunicación celebran convenios laborales con distintos niveles de gobierno. ¿Podríamos concluir que los candidatos que sean abanderados por dichos partidos políticos en el poder llevan una ventaja sobre sus adversarios al tener una herramienta de comunicación política a su favor? De ser así, ¿qué medidas se pueden llevar a cabo para tener una equidad en la contienda electoral? Desde luego, si también te interesa a ti, mi estimado Fernando, contestarla, con mucho gusto. Adelante, mi querida Nayeli, por favor. Bueno, el tema de los convenios es una realidad. Creo que lo que haría falta sería reglas más claras sobre su implementación. Hay otros lugares del mundo donde pues se generan también estos convenios. Sin embargo, los convenios siempre pasan porque si se genera alguna información negativa para quien está suscribiendo el convenio conmigo, pero pues es un hecho público y notorio, yo no puedo dejar de publicarlo. Creo que ese es un postulado que tendríamos que asumir los medios mexicanos. ¿Qué herramienta? Si esto coloca en una ventaja a quienes suscriben estos convenios y dejen desventaja a quienes no,
pues podríamos decir originalmente que sí, pero en el 2018 resulta que Meade, José Antonio Meade, que fue candidato externo del PRI, tenía convenios con todos los periódicos y con muchos medios electrónicos, por no decir con todos, y pues tengo los resultados. Ellos se fueron a tercer lugar, no fue un mecanismo efectivo, y Andrés Manuel López Obrador, pese a que, y quedó muy claro y está documentado que en la elección de 2005-2006 pues no tuvo acceso como tuvieron los otros candidatos a los medios en ese entonces. Además, no había una reforma que impedía a los particulares o a los propios partidos comprar tiempo en radio y televisión, y pues eso también le afectó. Pues lo cierto es que en el avance de su estrategia vimos cómo pues fue neutralizando esa parte, y yo agregaría un elemento adicional que ya no hace tan definitorio la suscripción de estos convenios, que son las redes sociales. Las redes sociales son un espacio de información y de difusión, pues, que no pasa por estos, o que puede neutralizar o equilibrar el piso en cierta medida ante la suscripción de convenios entre candidatos y medios de comunicación. Es lo que yo respondí. Yo espero que sí, el que está... Muchas gracias, mi querida Nayeli. Adelante, Fernando, por favor, porque sé que esta pregunta también te provoca. No tengo nada que añadir a lo que muy bien con Nayeli. Okay. En lo personal no creo en términos como equidad, creo en competitividad. Y obviamente, como bien dejó dicho Nayeli, en 2018 ganó la opción más competitiva, no la más equitativa. Y yo creo que entre más se transparenten este tipo de convenios, entre más se sepan y entre menos nos dejemos de discursos maniqueos de que de buenos o malos, mejor funciona la democracia. Creo que en este tema la democracia se mejora no restringiendo, sino dando acceso a información y apostando por libertades. Muchas gracias, mi estimado Fernando. Hay otra pregunta también muy interesante. Voy a empezar ahora con Fernando, si me lo permiten. Y desde luego, Nayeli, si te interesa dar respuesta, que seguramente también te va a interesar. No te estoy dando línea, seguramente. Bueno, vamos a hacer la pregunta. Dice Dean Sek. ¿Qué sucede cuando un medio de comunicación tiene más convocatoria o mayor aceptación en la sociedad que otro, y este medio se dedica a publicar notas a favor o en contra de cierto partido? ¿No deberían existir medidas que permitan una contienda electoral equitativa? ¿Qué medidas consideraría adecuadas para garantizar la equidad en la contienda, sobre todo en las redes sociales? Me refiero a las páginas oficiales de noticias propias de cada región. Adelante, estimado Fernando. La palabra equidad a mí me ha parecido una de las grandes excusas para acabar con un sistema electoral competitivo. ¿Qué significa equidad? Si todos estamos en igualdad de condiciones, ¿vamos a competir mejor? Es decir, creo que hay que comenzar a ver el tema que hemos dejado a un lado. En nombre de la equidad hemos fomentado un sistema electoral en donde tenemos un oligopolio. Un oligopolio es un sistema de mercado en donde las reglas de entrada son altas, las reglas de competencia son bajas, y en donde un grupo de personas se cubre a sí misma. Creo que es un tema que para mí una reforma electoral en sede futurista comenzar a cambiar esos paradigmas. Ahora, entendiendo eso, claro que hay unos medios que tienen cierta audiencia o cierta popularidad, pero podría haber quizás alguna regla sobre editorialización, es decir, más allá de pensar que deba ser o no, o que debe haber equidad o no, que en las líneas editoriales, en los noticieros, se den todos los puntos de vista, sin ningún compromiso. Es decir, creo que hay que comenzar a ver otros temas más allá de satanizar o no a cierto medio, o creer por determinismo, que porque un medio es fuerte va a predominar sobre los otros. Creo que habrá ciertos temas, ciertas reglas en torno a manejos de noticias, ciertos lineamientos que podrían empezarse a pensar, pero el mito de un medio predominante va a generar el monopolio de información, y ese monopolio de información va a llevar a un destino fatal. Cada vez es menos creíble o es menos corroborable en estos momentos.
Muy bien, Fernando. Pues inexorablemente creo que tiene aquí muchos puntos de vista que comentarnos y aportar mi estimada Nayeli. Adelante, tienes el uso de la palabra. Gracias. Mira, yo creo que en términos de la línea editorial de los medios de comunicación, esto de el medio con mayor penetración que pega, creo que eso es relativo. Uno, pues creo que sí hay libertad de mercado y cada medio de comunicación está en libertad de definir su línea editorial, pero también creo que le pongo nombre y apellido a este ejemplo que nos plantean, el Reforma pegándole a Andrés Manuel López Obrador. Su público objetivo es aquel que no quiere a Andrés Manuel López Obrador. Es muy difícil que el mensaje de Reforma permee en otros sectores que no comparten esa opinión. También creo que un solo medio de comunicación es muy complicado que sesgue la opinión de una persona, de un votante indeciso, de alguien que no sabe por quién optar en términos electorales. Por eso yo insisto en la importancia de que se tenga acceso a muchas fuentes de información, incluso a aquellas que no sean propiamente las que relatan nuestro punto de vista o reflejan nuestro punto de vista. Imagínense, pues ninguna democracia se puede considerar tal si todos pensamos de la misma forma. Por eso es necesario tener acceso a diversas formas, a diversos puntos de vista difundidos a través de los medios de comunicación. Y por otro lado, sobre esta regulación de portales y el tema de la libertad de expresión en redes sociales, pues bueno, creo que en redes sociales lo que debe de preocuparnos principalmente es el tema del gasto, ¿no? De hecho, las redes es muy complicada la regulación en términos de libertad de expresión en las redes sociales. Lo que han hecho las autoridades electorales es más bien meterse en este tema cuando se comprueba que un candidato está comprando espacios para difundir propaganda. Va a ser muy interesante si en esta elección, por ejemplo, se logra aprobar algo que hasta ahora pues no hemos visto, que hay contrataciones de las famosas granjas de bots para difundir un mensaje, ¿no? Eso en términos electorales tendría valor siempre y cuando se demuestre que un candidato, que un partido político está pagando, y entonces ese dinero, como parte de su estrategia, tendrá que contabilizarse como sus gastos de campaña. Pero redondeando, yo insisto, creo que en términos de libertad de expresión debe darnos más miedo no tenerla que los excesos en los que en determinado momento se puede incurrir, que no los justifico, pero siempre será mejor poder decir, ¿no? Criticamos mucho y puede no gustarnos que el presidente critica todas las mañanas a Reforma, al Universal, a los medios que no piensan como él. Lo cierto es que hay una realidad. Esos medios pueden seguir criticando a Andrés Manuel, pueden seguir pegándole a Andrés Manuel. Creo que esa parte es la que debemos valorar del momento político que tenemos en este momento y que es resultado de muchos años de luchas de muchas personas que han contribuido, entre otras cosas, pues a crear los órganos electorales que hoy tenemos, ¿no? Es la libertad de expresión. El presidente puede decir que no le gusta, sin embargo, la gente puede seguir hablando en su contra, puede seguir llamándole como quiera, puede seguir generando memes, puede haber notas de 8 criticando sus números, sus otros datos, su política en materia de atención de la pandemia. Creo que eso es lo que debe pues alegrarnos en estos momentos, porque significa que sí tenemos libertad de expresión y yo insisto, es preferible los excesos, son preferibles los excesos pues que no tenerla. Muy bien, muchas gracias. La última pregunta para ambos es por parte de Ana Patricia Rodríguez Fuentes, que también se encuentra aquí en la plataforma con nosotros. Dice, alguna vez asistí a una ponencia donde mencionaban que las campañas negras son autoestrategias para darse a conocer. Además, que a los votantes les resulte interesantes. ¿Ustedes consideran que son favorables independientemente del resultado? Empezamos contigo si gustan, Nayeli.
Pues yo creería que, digamos que yo parto no de un tema estratégico, yo siempre parto de temas éticos, a lo mejor por eso no me voy del otro lado como político, sino me quedo como periodista, porque las campañas negras siempre rayan, desde mi punto de vista, en ese tema del deber ético, del decir, del hacer, sin identificar, pueden ser efectivas, efectivamente, como una estrategia de posicionamiento. Los políticos lo que quieren es llegar al poder, la lógica de formar parte de un partido es el acceso al poder. Si no se busca el acceso al poder, pues no hay razón de ser de un partido político, y en esa lógica, pues el uso de este tipo de estrategias podría ser entendible. Insisto, por una valoración ética personal, yo no recurriría a ellas, pero me queda claro que en términos de estrategia política son recomendables según los casos, ¿no? Muchas gracias, mi querida Kelly. Adelante, Fernando, por favor. Yo creo que depende, ¿no?, del contexto y depende de lo que se quiera lograr. Es decir, no quiero hablar sobre ética, estoy hablando de realismo. Cuando doy consultoría sobre comunicación no recomiendo campañas negras, son un recurso, pero no es el único recurso, ni necesariamente el mejor. Una campaña negativa, que es otra cosa muy concreta, debe de ir sobre generar atención de una persona y pasar a otra cosa. ¿Por qué? Porque si uno se queda demasiado tiempo en una campaña negativa, acabas generando simpatía por la persona que se va a atacar. Ahora, en ese entendido, un candidato que se autoinflige una estrategia negativa es porque quiere hacer una estrategia disruptiva. ¿Qué significa? Nadie te conoce más que en tu casa y quieres que te conozcan. Por lo tanto, generas atención, pero eso depende mucho también del contexto, del candidato, del público, del electorado, pero es uno de tantos recursos que para posicionarse sí. ¿Es el único? No. Necesariamente un candidato que quiera posicionarse va a autoinfligirse una campaña negra, no necesariamente. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Fernando. Pues si les parece bien, vamos a cerrar con 10 minutos cada quien, con los comentarios que ustedes consideren. Realmente pues ha sido muy, muy importante sus comentarios, su participación, tanto en el campo, en la práctica, como deontológico, en el deber ser, y hacia dónde ir respecto de esta actividad tan importante de análisis político y también periodístico, que van de la mano y que inexorablemente pues transmiten los acontecimientos y las situaciones reales del desarrollo de fenómenos de ejercicios políticos electorales, y en este caso concreto de la elección, y principalmente pues de una elección en la cual participan todos los estados y participa la federación. Muy bien, empezamos, si quieres, si me permites, Nayeli, concluimos con Fernando y posteriormente contigo. Adelante, Fernando, por favor. Bueno, pues más allá de agradecer esta muy enriquecedora plática con todos ustedes, quiero cerrar con una pequeña reflexión. La democracia es un asunto de responsabilidad individual. Es decir, lo que estamos viendo son estrategias que hacen los partidos para ganar nuestro voto. Lo que vemos en las redes son estrategias que siguen los partidos para manipular nuestro voto a través de manipular nuestras percepciones. Yo creo que siempre en estas circunstancias la mejor recomendación es den un paso atrás. Hay un libro muy interesante que se llama 21 lecciones para el siglo XX, es sobre la tiranía del historiador Timothy Snyder. Son recomendaciones sobre cómo enfrentar una posible tiranía. Y la mayor parte de esas recomendaciones es ten una vida privada. Sal a la calle, convive con la gente. Creo que entre menos se involucren emotivamente con toda la propaganda, más van a poder apreciar las estrategias. Entre más den un paso atrás y no se involucren visceralmente con lo que ven, más van a poder discutir con otros. Creo que siempre el tema es, tomen absolutamente todo lo que van a ver con un grano de sal, no se tengan una vida privada y comiencen a generar espacios con ustedes mismos y con sus vecinos
para discutir. Hay extremos, los extremos son ruido blanco. Va a haber extremos a favor del gobierno, extremos a favor de la oposición. Busquen esos puntos intermedios y en esos espacios discutan. Creo que la democracia, creo que todo eso que estamos discutiendo son medios para ganar el voto. La sustancia de la democracia es su juicio y consérvala siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, apreciado Fernando. Adelante, Nayeli, por favor. Sí, yo iniciaría recapitulando, recordando que la claridad que imprimamos a la información sobre procesos electorales nos va a ayudar a cumplir el derecho constitucional a la información, a combatir la infodemia y también vamos a contribuir a involucrar a los ciudadanos en los comicios. Cubrir de elecciones requiere de periodistas especializados. Aquí no sirve de nada aprendernos el 41 constitucional y traer la LEGIPE bajo el brazo. Aquí es un tema de estar dando seguimiento constante a las actividades, a las resoluciones de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales. Y bueno, es importante que instancias como la Escuela Judicial Electoral repita este tipo de ejercicios, que organice cursos, seminarios o diplomados para contribuir a la especialización del periodista electoral y, ¿por qué no también para atender esas inquietudes que muchos ciudadanos tienen sobre el tema y les resulta muy complicado acceder a él? Porque ya dijimos, la materia electoral no es sencilla, la veamos por donde la veamos, ¿no? Creo que sería interesante una forma de abrirse a la sociedad, sobre todo siendo una escuela que depende de un órgano jurisdiccional. Para los periodistas que nos estén siguiendo en este foro, yo les daría datos importantes, pues que todo periodista que empieza a cubrir de elecciones debe tomar en cuenta. Por supuesto no son los únicos, pero por algo se empieza. No nos alcanzaría ahorita un seminario para agotar todos los temas que hay que tener en cuenta al momento de cubrir una elección, ya sea federal o local. Punto número 1, las decisiones de la Sala Superior del Tribunal Electoral son inatacables. Por ahí he oído comentarios de periodistas que dicen, no se va a impugnar la decisión de la Sala Superior. Pues no se puede impugnar, porque son decisiones finales. Por eso es muy importante estar al tanto de esas sentencias, leerlas, comprenderlas para saber los efectos prácticos que tendrán en un proceso electoral. Ninguna elección se puede validar si no está concluido el proceso de fiscalización electoral. Recordemos que en los procesos electorales ya es una causal de nulidad el rebase. El origen de los recursos empleados en las campañas, el famoso dinero bajo la mesa, no solo lo que fiscaliza el INE, sino todo aquello que los partidos intentan esconder para que el INE no se dé cuenta de que gastaron de más en la campaña, es uno de los temas en los que tienen que poner ojo, lo mismo que la posible intervención de servidores públicos en procesos electorales. Hay una gran cantidad de quejas al respecto en el Instituto Nacional, que han llegado a la Unidad de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, esta es una elección, la primera en la que llegamos con la violencia política de género tipificada. Hay que estar muy atentos a cómo se aplica, si resulta realmente efectiva esta reforma para evitar pues que las agresiones contra mujeres se repitan, como hemos visto en otros procesos electorales, y pues si en todo caso hace falta replantear o complementar una reforma al respecto. Y bueno, también finalmente les diría que nunca escriban sin entender un tema, y eso aplica creo que para todas las materias, no solo para el periodismo y las elecciones. Sería lo que tendría que decir. Pues de verdad les agradecemos mucho, creo que se quedan muchos temas en el tintero para comentar, para discutir, como ustedes señalan, pues el tema electoral no es sencillo, el tema político menos es sencillo, y el conocer también las características, las funciones y la organización de las autoridades, de los partidos políticos, sus plataformas, su doctrina, temas de campaña, todo lo que es la dinámica. Nada más hablamos de lo que es el proceso electoral, pero hay otras cosas más interesantes también, o igual de interesantes también, que no necesariamente son de proceso electoral, pero ahorita estamos en un contexto muy importante y que tienen que ver con temas de gobernabilidad y gobernanza, y que tienen que ver también con temas de vinculaciones también de las campañas con las acciones de gobierno y con los planes de desarrollo. Entonces, de verdad,
agradecemos muchísimo su participación, una participación muy importante, muy robusta y nutrida, y en nombre del presidente, magistrado presidente, de las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral, y también desde luego de la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, les agradecemos mucho que nos hayan dedicado este tiempo, y también un agradecimiento especial a quienes nos están siguiendo a través de estas redes sociales y a través de este foro. Le cedería el uso de la palabra al maestro Alejandro Camacho, por favor. Muy amable. No, pues finalmente solo agradecerle a Nayeli y a Fernando nos hayan acompañado en esta experiencia académica, que no será la primera ni la última. Estamos muy pendientes de su trabajo y los seguiremos invitando a participar si ustedes lo tienen a bien. Muchas gracias. Y mi querido Ramón, si estás de acuerdo, pedirle a los asistentes que abramos el micrófono y demos un generoso aplauso a nuestros ponentes. Adelante, por favor. Muchas gracias a todas, a todos. Esperamos haberles sido de utilidad. Muchas gracias, desde luego que sí. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Porque ya los supervisores, los directores ya hallaron cómo controlarlo. Jesús. Entonces empezaron a cuestionar. Gracias. Bye, doctor. También. Bonita tarde.